El anarquismo. Las más bellas ideas de emancipación individual y social. Quizá el sistema y el pensamiento sobre el que se han vertido mayores falsedades. Henrik Ibsen está considerado uno de los autores más influyentes en la dramaturgia contemporánea. Se trata de uno de los padres del drama realista y del teatro simbólico. Sus obras, todavía hoy, se siguen representando por doquier y llenando salas de teatro. Es por eso que considero justo reivindicar a aquellos que supieron ver por primera vez la hondura de sus transgresores dramas sociales. Efectivamente, el dramaturgo y poeta noruego, antes de que se pusiera de moda en España, ya fue muy apreciado por los anarquistas debido a que encontraban en su obra muchos elementos con los que se identificaban. En esta imprescindible obra de Lili Litvak, Musa Libertaria, a la que dedicaremos una reseña extensa en el futuro, se afirma que los sácratas consideraron el teatro como parte del arte y la cultura, como portador de mensajes y un medio de comunicarse directamente con el pueblo. Esta consideración del teatro como un instrumento social y transformador, expresión crítica de la realidad y capaz de resolver sus problemas, llevaría al pueblo a una identificación con la escena que jamás alcanzaría una intensidad mayor que con los anarquistas. Si el teatro poseía ya una base popular, los libertarios se esforzaron en ampliarla, buscando siempre un público entre la clase oprimida que se identificara con las reivindicaciones mostradas. Las representaciones se acompañaban de todo tipo de actividades paralelas en las que se pudiera interactuar y convertir así el teatro en jornadas dinámicas y recíprocas, publicaciones, conferencias, discusiones, música. Estas actividades recogían la idea del teatro del anarquista francés Jean Grave, el cual apostaba por grupos creadores libremente asociados que darían lugar a una estética libertaria enfrentada a las representaciones profesionales y comerciales. Esta visión de Grave es a su vez deudora de sus maestros Kropotkin y su consideración de agrupaciones creadoras y Wagner. Se dieron también numerosos trabajos de estética y sociología teatral, biblioteca que publicaba obras teóricas y ediciones baratas de autores como Ibsen, así como publicaciones especializadas casi de forma exclusiva en el teatro. Una de estas publicaciones fue Avenir, cuyo primer número apareció en marzo de 1905, dirigida por Philippe Cortiella. Años antes de eso, Philippe Cortiella había fundado un grupo teatral que representó la obra de Ibsen Casa de Muñecas por primera vez en España, en castellano, y, a pesar de la indiferencia de la clase media, los obreros la aclamaron con entusiasmo. Como subraya Litvak, esta introducción de Ibsen en España se produjo antes de la labor ibseniana del dramaturgo y empresario Adrià Gual en el teatro Intim, y, como hemos dicho anteriormente, antes de que el autor noruego estuviera de moda. Por ello, hay que decir que el anarquista Cortiella es el auténtico promotor de Henrik Ibsen como dramaturgo social. En 1903, Cortiella, junto a sus compañeros Joan Casanova y Pere Ferrets, funda el Centro Fraternal de Cultura, en el que se reunía lo más avanzado del movimiento obrero. Se organizaban jornadas musicales, conferencias científicas y artísticas, representaciones teatrales, se creaban grupos de afinidad con las consecuentes excursiones y se formó una importante biblioteca en la que se prestaban libros a los trabajadores. Este Centro Fraternal de la Cultura tenía como objetivo la formación cultural y la propaganda ideológica era una consecuencia lógica de ello. Precisamente uno de los nombres de las agrupaciones teatrales creadas en torno a este movimiento obrero y cultural de carácter libertario recibió el nombre de Ibsen. De uno de sus fundadores, Albano Rosell, son las palabras según las cuales la idea era hacer un teatro nuestro de ideas, de vibración social, de combate y de lucha. Como no podía ser de otra manera, la agrupación Ibsen comenzó su andadura con la representación de una obra del autor noruego, Espectros. Naturalmente, a todas estas personas, junto a las inquietudes culturales y formación de los obreros, les preocupaba igualmente la educación de la infancia. Es el caso de Rosell, el cual combinaba sus actividades teatrales con su labor de profesor en la Escuela Moderna de Ferrer, haciéndose cargo en 1904 de la Escuela Moderna de Mogat, fundando en 1906 en Sabadell la Escuela Integral y la revista Cultura. Entre su numerosa obra escrita destaca El teatro y la infancia, en la que considera el teatro como uno de los mejores medios, además de divulgación artística, de propaganda, de crítica y de orientación ética y filosófica para los chavales. Del mismo modo, lamenta en este texto teórico la mercantilización de la actividad teatral y se esfuerza en liberarlo de toda especulación empresarial. Por lo tanto, entre los autores preferidos por los anarquistas, con obras que reflejaran los problemas sociales y modernos, se encontraba Ibsen, y más en concreto, su obra Un enemigo del pueblo. Hay que decir que, aunque el anarquismo puede considerarse
una corriente decimonónica socialista, yo siempre he defendido que es mucho más que eso. Y precisamente si esta obra gustó tanto a los libertarios fue por su defensa del individuo, el cual desea desarrollarse plenamente al margen de toda coacción social. Estamos hablando de unas ideas que extienden su concepción de la libertad a lo social, por supuesto, pero siempre sin imposición alguna. Y esa defensa conjunta del individuo y de la justicia social resulta encomiable. Muy importante resulta esta cuestión para recordar a aquellos que quieran reducir a Ibsen a una mera lectura liberal. Un enemigo del pueblo se estrena en 1893 por parte de la compañía Tatau en el Novedades de Barcelona, un hecho considerado crucial para el nacimiento del teatro obrero. Frente a la extrañeza de la prensa burguesa del éxito de esta obra entre los trabajadores, en la que el protagonista arremete contra el populacho y cuestiona el sufragio universal, la crítica del productor vendría a poner las cosas en su sitio, publicando la siguiente reseña. Ibsen es el Hércules que arremete decidido contra todas las farsas, todos los convencionalismos, todos los bastardos intereses, levantando sobre tanta ruina el mundo nuevo, con su moral y justicia y ciencia positivas. Se denuncia de esta manera la visión burguesa, interesada y reduccionista, y se alaba al autor noruego por su calidad escénica, su ciencia, su filosofía, la sencillez y naturalidad de su dramaturgia y la justeza y realismo de sus personajes. Porque son reales y porque son simbólicos, porque cada tipo representa una clase, una institución. Se critica de esta manera el llamado arte por el arte y se reclama un mayor horizonte para la representación teatral, como sí realiza Ibsen, con el que, insistimos, los anarquistas se identificaron plenamente. Todo cuanto los anarquistas hemos dicho aparece en la obra, a veces con una sola y elocuentísima frase. Por eso resultó la producción para nosotros un verdadero acontecimiento, un acto de los nuestros, con la gran cualidad de revestirse con la más bella envoltura artística. Así acuden los trabajadores al Novedades, a sostener la obra con sus aplausos contra el significativo mutismo. Las representaciones posteriores de un enemigo del pueblo por parte de otras compañías fueron siempre un acontecimiento para los trabajadores. Incluso en Madrid, a pesar de las alteraciones en la obra original y de la indiferencia entre la clase media, siempre recibió el apoyo por parte de la clase obrera. En otra publicación ácrata, La Idea Libre, apareció un artículo llamado El anarquismo en el teatro, en el que se mencionaba a Ibsen como prueba de que grandes autores, de manera consciente o inconsciente, se acercaban al ideal ácrata. Junto a un enemigo del pueblo, no dejaron de tener éxito entre los obreros otras obras del noruego como Romersholm, Espectros y la propia Casa de Muñecas. Esta obra fue representada por Cortiella en el Teatro Circo Español con el título de Nora, nombre de la protagonista, y a la entrada se regalaba al público un número de teatro social con el retrato y la biografía de Ibsen, un estudio del drama y un artículo sobre el teatro y los anarquistas. Todo eran encomiables y productivos esfuerzos por poner el medio al servicio de la emancipación social. Incluso las obras de Ibsen ofrecidas en teatros burgueses eran reseñadas en los medios libertarios, ya que se consideraba lógico el éxito de la obra del noruego, al igual que lo es la imposición de una verdad científica. Y es que se consideraba que un teatro sociológico ayudaba también a comprender el progreso científico y lógico de la sociedad hacia una organización más perfecta. Es por eso también que tanto gustaba a Ibsen, tal y como publicó Teatro Social, ha despertado conciencias, ha emancipado, ha hecho más, ha creado un teatro sociológico. Ibsen dejaba al espectador el campo libre para representar a su antojo el proceso evolutivo de la sociedad futura. Tal y como sostiene Lili Litvak, los anarquistas, a pesar de esta actitud científica, no les hacía subordinarse al naturalismo, a la reproducción fotográfica y verídica del mundo, ni tampoco caer en un rígido realismo. A pesar de ello, los anarquistas sí se consideraban a sí mismos como realistas, pero en su labor existía siempre un propósito social, un deseo de expresar el ideal subyacente en la realidad. Hasta muy pronto.